Galle, que nos acompaña acá en CNN Chile Radio. ¿Cómo está, senador? Hola Carolina, muy buenos días. Hola senador, bienvenido. Nos vamos a concentrar en el proyecto de ley de notarios y nuevo sistema registral, ¿cierto? Que está en comisión mixta, pero antes partamos por esto que está pendiente, que está en el contexto de la modificación de la ley para que el voto sea obligatorio, pero que deja ahí en la controversia lo que va a pasar con la votación de los extranjeros en nuestro país. ¿Cuál es su postura, considerando que el gobierno puso unas indicaciones que fueron rechazadas, pero aparentemente se quiere insistir en el punto de que quienes llevan 5 años avecindados en Chile, además en una residencia temporal, no debieran tener derecho a elegir jefe de Estado? A ver, yo respaldo la posición del gobierno en esta materia. El voto de los extranjeros es algo que tenemos que definir con mucha claridad respecto de qué extranjeros pueden votar, bajo qué condiciones y en qué elecciones. Y esto lo hacen todos los países. Todos los países regulan cómo votan los extranjeros. De hecho, no todos los extranjeros pueden votar en todas las elecciones. Entonces, en ese sentido, lo que está planteando el gobierno a mí me parece absolutamente correcto. Pueden ocurrir situaciones absolutamente absurdas si es que no se regula bien el voto de los extranjeros. O sea, por ejemplo, podrían terminar votando extranjeros que pertenecen al Tren de Aragua y que están condenados por delitos en sus países, participar en los procesos electorales en Chile. Y una persona que en Chile está condenada por cometer un delito, que tiene pena aflictiva, no puede votar. Entonces, por eso este es un tema que no debe mirarse en la contienda electoral o pensando que probablemente hoy día hay una mayor población que es más favorable a tal o cual sector político, sino que esto tiene que tener una mirada de largo plazo. Ahora, ¿esto se puede abordar cuando estamos cerca de un proceso eleccionario? Ese era el punto que reparaba también Rodrigo Galilea, el senador de RN. Conversábamos con él más temprano y estamos bien encima, digamos, de un proceso de elecciones. La presidenta del Consejo Directivo del CERVEL lo dijo claramente, estamos probablemente en los días límites para resolver normas de carácter electoral. De hecho, ya empezamos el ciclo electoral con las primarias que se van a realizar en un par de semanas más, pero todavía estamos a tiempo. Yo creo que si el Congreso tiene voluntad de poder llegar a un acuerdo, este tema debiera despacharse probablemente de aquí máximo 2 semanas, si no vamos a tener las mismas reglas de la última elección para el voto, tanto voto obligatorio como voto extranjero. Pero ¿cómo se resuelve esa sospecha que parece razonable de que aquí se está legislando porque la gran masa de ciudadanos venezolanos muy probablemente votaría a favor de la derecha y no de la izquierda? ¿Cómo sacar esa idea de la opinión pública? De la calculadora. Claro. Lo que pasa es que en esto yo creo que todos los partidos políticos tienen que sincerarse. Si todas las reformas electorales al final del día se hacen con la calculadora en la mano. El problema es que, claro, hoy día probablemente la gran mayoría de extranjeros que está viviendo en Chile favorece a la derecha, pero el día de mañana podemos tener otro tipo de migración que favorezca a otro sector, como puede ser la izquierda o los partidos de centro. Por eso lo que nosotros aspiramos es que aquí existan reglas claras y que además, por lo demás, no es ninguna novedad si las reglas que se están planteando en Chile son reglas que hoy día existen en otros países para la votación de los extranjeros. Aquí no estamos inventando la pólvora, no estamos colocando condiciones adicionales o que no existen en otras legislaciones. Entonces, en esto yo creo que la derecha tiene que ser responsable. No puede pensar que por tratar de ganar la próxima elección presidencial puede terminar hipotecando el futuro del país en los procesos electorales. Ahora, entonces, siguiendo su lógica, esta es una iniciativa que se hace con la calculadora en la mano. Así es, mira, si esto no hubiera calculadora en la mano, probablemente existiría un acuerdo bastante rápido respecto de cómo resolver el tema del voto obligatorio, cuál va a ser la multa, cómo se aplica, quiénes están exentos de votar, y sería muy fácil también resolver el tema de los extranjeros. Y claro, probablemente si hoy día la migración que tuviéramos fueran migrantes que son más cercanos a la centroizquierda, tendríamos a la derecha alegando lo mismo que hoy día está alegando el oficialismo, pero por eso yo creo que esto tiene que ser una mirada a país de largo plazo y no pensar en la coyuntura electoral que tenemos a fin de año. Ahora, respecto al tema de las multas, senador, también está contra el tiempo esta determinación, ¿no? Establecer la multa para que la obligatoriedad sea efectiva. Así es, también está contra el tiempo, porque también tiene que existir claridad, porque además hay que recordar lo siguiente. Hasta antes del proceso de la modificación que estableció en Chile la inscripción automática y el voto obligatorio, el sistema lo que hacía en el fondo era que la gente se tenía que inscribir y ahí se transformaba en obligatorio el voto, y por eso existían multas. Lo que ocurrió con la última modificación, donde en la práctica todos los mayores de 18 años nacidos en territorio nacional ingresan automáticamente al padrón, pero no existe un sistema respecto del cual, por ejemplo, aquella persona que no quiere participar en el proceso electoral se pueda desafiliar. Y quedó en el limbo el tema de las multas, porque efectivamente sí, se establece la multa, pero no se establecen cómo se aplican esas sanciones, qué personas, por ejemplo, están excluidas de ir a votar.
un nuevo sistema que tenemos que diseñar. O sea, hoy día no es posible que los días de elecciones destinemos una cantidad importante de contingente de carabineros a recibir las excusas de aquellas personas que no pueden votar. Y son carabineros que no están cumpliendo tareas en materia de seguridad. Entonces, hay que abordar un conjunto de temas en respecto al voto obligatorio, y obviamente el tema de la multa es uno de los que hay que resolver, y claro, esto debiera resolverse a la brevedad. ¿Y cuál cree usted que es la disposición que tiene el gobierno efectivamente a establecer esa multa? O sea, yo en lo personal creo, y se lo hemos transmitido al gobierno, que aquí desde el minuto en que establecimos voto obligatorio y queremos que todos los chilenos se involucren en este tipo de decisiones, tiene que generarse una multa que efectivamente se pueda cobrar. O sea, todos sabemos que buena parte de las multas electorales eran incobrables, porque a los municipios les llegaban cajas y cajas de nombres de personas que había que notificar para que pagaran la multa, y los municipios muchas veces no tenían el personal para llevar adelante esas notificaciones, y en la práctica era una multa más bien simbólica, y que algunas personas las terminaban pagando producto de la diligencia del municipio para tratar de cobrar esas multas. Entonces hoy día tiene que generarse más un sistema eficiente de cobro de multas si es que avanzamos en esa línea. Pero el tema es tan relevante, senador, porque un escenario con voto obligatorio o sin voto obligatorio, porque en la práctica si no hay multa, bueno, la gente no irá a votar. Obligatorio. No, obligatorio. Son escenarios completamente distintos, tienen una incidencia súper fuerte incluso desde el punto de vista del resultado. Así es, pero por eso yo espero que podamos tener un acuerdo en el breve plazo y poder efectivamente establecer multas a aquellas personas que no van a votar en el proceso electoral, y además un sistema eficiente de cobro de multas, porque no sacamos nada con tener una sanción que al final del día la gente sabe que en la práctica es un incobrable. Un incobrable, claro. Estamos conversando con el senador Pedro Araya del PPD. Hablemos de la nueva ley de notarios, el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial, que ha sido tan largo y con tanta controversia que de hecho hoy día entiendo que vuelve a sesionar la comisión mixta y hubo bastante molestia y enojo con el diputado Leonardo Soto. Cuéntenos por qué y dónde está el corazón de esta molestia, porque lo que él dice, entiendo, al solicitar 3 votaciones y no 2, que se vote en 3 partes esta nueva ley, la oposición a eso solamente es un indicio de que se quiere lanzar un salvavidas al conservador de bienes raíces. ¿Por qué no nos ayuda a entender lo que está pasando? A ver, mira, Carolina, yo creo que hoy día la situación del conservador de Santiago, si se divide o no en el proyecto notarios, pasó a ser básicamente un anecdotario en el tema. Aquí lo que tenemos es un conflicto político, y te lo explico en sencillo. Lo que ocurre es que la comisión mixta de notarios y conservadores acordó una forma de votar. Le iba a proponer a ambas cámaras que tenían que votar de la misma forma el proyecto de notario conservador, y obviamente se planteó una división de la votación respecto del conservador de Santiago, porque el conservador de Santiago, a diferencia de los otros conservadores, tiene una serie de otras implicancias que no están en los otros conservadores del país. Lo que hizo el diputado Soto, al separar las votaciones en una forma distinta de lo que había planteado la comisión mixta, lo que logra es que se desvirtúe el acuerdo de la comisión mixta. La comisión mixta lo que había acordado era dividir el conservador de Santiago, pero atendida a la naturaleza que tiene, debía tener ciertos requisitos especiales para proceder a la división que no se pedían en los otros conservadores. Ese era el punto de discusión. Al separar esto, ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica, si no se respeta lo que acuerda la comisión mixta, la primera cámara que proceda a votar el informe de la mixta se queda con la llave de cómo va a salir al final del día el proyecto de ley. Y eso no es el espíritu de la comisión mixta. El espíritu de la comisión mixta es que existe un acuerdo en ambas cámaras y ambas cámaras votan de la misma forma. Entonces lo que ocurre es que en la práctica lo que ha hecho la Cámara de Diputados es tratar de correr el cerco, y eso a mi juicio es bastante complejo. Esto hoy día ya no tiene que, esto no es un problema de si se divide o no se divide el conservador de Santiago. Esto se transformó en un problema político y constitucional, porque se están alterando las reglas del juego respecto de cómo funcionan las comisiones mixtas y cómo se votan los informes de las comisiones mixtas en ambas corporaciones. Porque mira, lo que va a pasar, y lo complejo esto es lo siguiente, porque la Cámara de Diputados, en temas sensibles como son, por ejemplo, los temas de impuestos, es por donde el Ejecutivo tiene que ingresar los proyectos de ley. Entonces, perfectamente se puede tramitar un proyecto de ley relativo a impuestos que llegue a una comisión mixta y la Cámara de Diputados termine votando o decidir que se vote de una forma distinta en cómo lo propone la mixta, y en la práctica deja encajonado al Senado respecto de qué es lo que ocurre con ese proyecto y también al Ejecutivo. Entonces, por eso lo que se está defendiendo aquí no es la división o no del conservador de Santiago, esa es otra pelea. Aquí lo que se está defendiendo y discutiendo es que se respete la forma en cómo trabajan las comisiones mixtas y cómo debe votarse los informes de las comisiones mixtas en la sala de ambas corporaciones. Senador, ¿y no aparece como un tema menor dada la importancia de la reforma? Es que es un tema absolutamente menor, Sebastián. Hoy día, mira, lo conversamos con algunos senadores.
el tema de la división del Conservador de Santiago hoy día es un anecdotario respecto al conflicto. Pero mira, te lo planteo de la siguiente forma. ¿Qué pasaría en una reforma tributaria que por norma constitucional tiene que ingresar en la Cámara de Diputados? Una reforma tributaria que todos sabemos que son discutidas. Se llega a una comisión mixta y en la comisión mixta se acuerda X situación. Pero como ese informe debe votarse primero en la Cámara dice, no, mire, ¿sabes qué? No nos gustó cómo salió la mixta y vamos a votar separadamente, o esto lo vamos a votar, esto lo vamos a votar en conjunto y esto no. Ese es el problema con lo que ha hecho la Cámara de Diputados, ¿cierto? Claro. Ya sobrepasó lo que es el Conservador de Santiago. Este es un problema de carácter constitucional y sobre todo yo lo hice presente en la Comisión de Constitución y el presidente del Senado. Si el Senado aguanta esta forma de cómo la Cámara votó el informe de la mixta, en la práctica va a haber una total incertidumbre de cómo se van a resolver las comisiones mixtas, y en temas complejos como por ejemplo los temas tributarios, las comisiones mixtas no van a dar ninguna certeza de que efectivamente se pueda arribar a acuerdo. Eso es lo que se está discutiendo. Aquí no se está defendiendo si se divide o no se divide el Conservador de Santiago. Eso, como te digo, pasa a ser parte del anecdotario en este minuto en un problema que a mi juicio es más profundo que la división del Conservador. ¿Y esto cómo se va a resolver, Pedro? Porque me imagino que también hay un rol de las secretarías ejecutivas de ambas cámaras, ¿cierto? Mira, a nosotros lo que nos llamó profundamente la atención es que si la Cámara de Diputados y el secretario de la Cámara de Diputados tenía alguna duda de cómo había que votar, no pescó el teléfono y no llamó al secretario general del Senado o al secretario de la Comisión de Mixta para preguntar qué es lo que se había acordado en la comisión y cómo era la forma de votar. Que además se ha hecho en otras ocasiones y todos sabemos que se pueden cometer errores cuando se redactan informes, pueden haber dudas en cómo se interpreta las solicitudes de votación y para eso se comunican los secretarios de ambas corporaciones y si hay que corregir algo se corrige. Entonces lo que llamó la atención es que la Secretaría de la Cámara de Diputados frente a esta situación no haya pescado el teléfono y llamado al secretario del Senado a preguntar cuál era la forma correcta de votación. Ya, ¿y qué va a pasar? Hoy día efectivamente estamos en un problema porque no existe una norma constitucional que resuelva esta situación y probablemente este proyecto va a terminar en el Tribunal Constitucional producto que a juicio del Senado existe un vicio en la votación que tuvo la Cámara de Diputados. Ajá. Ya, y ni siquiera pudimos entrar al fondo del proyecto. Del proyecto, claro. Que es lo que nos interesa. Pero bueno, cuando se resuelva esta cuestión seguramente lo haremos. Muchísimas gracias, senadora Araya, por la conversación. Chao, senador. Gracias por contactar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. 10:51, vamos a otro tema para hablar de bienestar.